puede pasarse ahora al análisis de los tres primeros efectos de la tenencia. Los dos primeros conviene analizarlos de manera conjunta, porque pueden ser considerados anverso y reverso de una misma moneda. Por eso tienen el mismo nombre. El primer efecto, que es una facultad, se lo conoce con el nombre de derechos inherentes a la posesión. Y el segundo efecto, que es una obligación, se las conoce con el nombre de deberes inherentes a la posesión. En ambos casos, el vocablo posesión debe entenderse en sentido amplio, comprensivo también de la tenencia. Claramente, como se verá a continuación, en el texto de la norma se indica que tanto los deberes inherentes a la posesión como los derechos inherentes a la posesión se han consagrado para imputarse tanto a los poseedores como a los tenedores. Y luego hay que analizar la facultad de restituir el objeto, que ha sido consagrada dos veces por una cuestión de técnica legislativa. Para el análisis conviene tener a la vista las normas que consagran estos efectos. Por eso voy a compartir una pantalla donde se las ha transcrito. Obsérvese entonces, el primer efecto consiste en la posibilidad de ejercer los derechos inherentes a la posesión. Estos derechos inherentes a la posesión han sido consagrados en el artículo 1932, que como se observa en el encabezamiento, se denominan así derechos inherentes a la posesión, pero como se adelantó, son aplicables también a los sujetos de la tenencia, es decir, los tenedores. Nótese apenas comienza que se indica que el poseedor y el tenedor tiene derecho a ejercer las servidumbres reales que corresponden a la cosa que constituye su objeto. Y luego se indica que tienen el derecho a exigir el respeto de los límites. Por eso es que se las indica en el gráfico como cargas y límites, porque en la primera frase se alude a las servidumbres, que es el típico ejemplo de derecho real sobre cosa ajena. Recuérdese que una carga es un derecho real sobre cosa ajena, pero analizado desde la óptica del propietario. Es decir, si yo soy titular de dominio de un inmueble, pero ese dominio, a su vez, es objeto de otro derecho real sobre cosa ajena de otra persona, es decir, si existe un usufructuario, un habitador o un titular de servidumbre, entonces cabe decir que mi dominio está gravado con B corta de gravamen, o que debe soportar la carga, ¿sí? Nótese que el artículo 1888 lo dispone, con relación al dueño de la cosa. Los derechos reales sobre cosa ajena constituyen cargas o gravámenes reales. Entonces, lo que se indica ahora en el artículo 1932, en la primera frase, es que el tenedor, que es lo que nos interesa, tiene derecho a ejercer las servidumbres que corresponden a la cosa. Recuérdese que en el derecho real de servidumbre, entonces, existen dos inmuebles. Uno, que es el que obtiene el servicio, que se llama inmueble dominante, y otro inmueble que es el que presta el servicio, que se llama inmueble sirviente, de ahí el nombre del derecho real, servidumbre. Por ejemplo, la servidumbre de sacar aguas, en la cual el propietario del predio dominante tiene derecho a sacar agua y tiene que permitírselo el propietario del predio sirviente del otro inmueble. Ahora, lo que esta norma dispone es que si el propietario del fundo del inmueble dominante lo entrega a un tenedor, por ejemplo, lo alquila, este tenedor también tiene derecho a sacar agua
del fundo sirviente. Por eso, repito, se indica que el tenedor, como primer efecto, tiene derecho a ejercer las servidumbres que corresponden a la cosa que constituye su objeto, porque tiene derecho a ejercer los derechos reales que corresponden al propietario, pero que en este caso, por fuerza legal, también corresponden al tenedor. Y luego se indica que como segundo derecho inherente a la posesión, que tiene la facultad de exigir el respeto de los límites. Los límites, recuérdese que son un conjunto de artículos, de disposiciones, que se han consagrado en los artículos que van de el 1970 hasta el 1982, y que tienden a lograr la buena convivencia entre vecinos, sean propietarios de predios linderos o propietarios de predios cercanos. Entonces, se indica, por ejemplo, en este conjunto de artículos que forman el capítulo 4, que se llama límites, límites al dominio se llama, que no se puede perturbar con ruidos molestos, o con olores, o con vibraciones, o con humo, o con temperatura, o que no se pueden plantar árboles muy cerca de la línea divisoria, de manera que las hojas y las raíces excedan la normal tolerancia, o que no se puede construir y colocar ventanas de manera tal que afecten la privacidad de los propietarios, en principio, de los predios linderos. Entonces, por imperio de esta norma, se extiende esta facultad de exigir el respeto a los tenedores. Es decir, si bien el capítulo 4 lo consagra para los propietarios, por esta norma también se extiende, por ejemplo, a los locatarios o a los comodatarios. ¿Esto qué significa? Que si yo no puedo perturbar con ruidos molestos a el vecino mío, que es el propietario del predio lindero, para el caso que mi vecino lo alquile, tampoco puedo molestar al locatario. Entonces, repito, es por esto que el primer efecto, que es la facultad, consiste en el ejercicio de los derechos inherentes a la posesión, que es la posibilidad de exigir o de ejercer las cargas y de exigir el cumplimiento de los límites. Es decir, que respecto de las cargas y de los límites, el tenedor goza o tiene de las mismas facultades que el propietario, ¿sí? Puede ejercer las servidumbres y también tiene derecho a prohibir que se lo perturbe con ruidos, olores, luminosidad. Luego, en segundo lugar, cabe pasar al análisis de los deberes inherentes a la posesión, que como se observa son los mismos, son las cargas y los límites. Así se ha indicado en el segundo párrafo del artículo 1933. Nótese que se indica que el poseedor y el tenedor, también está indicado para el tenedor, pese a que se llame deberes inherentes a la posesión, deben respetar las cargas y los límites impuestos en el capítulo 4. O sea, los mismos, pero enfocados desde el otro lado. Esto significa que si un inmueble, supongamos que ahora es el predio sirviente, debe permitir que el propietario del predio dominante ingrese a sacar agua, para el caso que el propietario del predio sirviente lo alquile, entonces el tenedor, es decir, el locatario, también debe permitir que el propietario del predio lindero, es decir, del predio dominante, pueda ingresar a sacar agua.
Y ocurre exactamente lo mismo con los límites. Esto significa que si el propietario de un inmueble no puede perturbar a los vecinos con ruidos molestos, entonces el tenedor, es decir, el locatario de ese mismo inmueble, tampoco puede perturbar con ruidos molestos. Entonces, una vez que se analizó los derechos inherentes y los deberes inherentes, cabe completarlo para redondear el concepto, para terminarlo, que el típico ejemplo o el mejor ejemplo que se puede poner es el caso en el cual ambas heredades, ambos inmuebles se entregan en locación. Es decir, si existe un inmueble que es dominante y otro que es sirviente, significa que el dueño del predio dominante puede ejercer una facultad sobre el predio sirviente, correlativamente que el dueño del predio sirviente debe permitir el ejercicio de esa facultad por parte del dueño del predio dominante. Ahora, si ambos inmuebles se alquilan, entonces el locatario, que en nuestra materia se llama tenedor del predio dominante, puede ejercer la facultad sobre el predio sirviente. Dicho de otro modo, el tenedor del predio sirviente debe permitir el ejercicio de la facultad por parte del tenedor del predio dominante. Y ocurre exactamente lo mismo con los límites, es decir, si el propietario de un inmueble no puede perturbar con ruidos molestos al propietario de otro inmueble, y el propietario de este último puede exigir que no se lo perturbe con ruidos provenientes desde el predio lindero o cercano, bueno, para la hipótesis que ambos inmuebles se entreguen en locación, entonces será el tenedor de un inmueble quien debe abstenerse de perturbar al tenedor de otro inmueble y recíprocamente este tenedor del otro inmueble puede exigir que no sea perturbado desde el inmueble primigenio. Bien, corresponde pasar entonces al tercer efecto, que ha sido consagrado dos veces, ha sido consagrado en el artículo 1933, apenas comienza, nótese que se dice el tenedor tiene el deber de restituir la cosa a quien tenga el derecho de reclamarla. Y también en el 1940, inciso C, que dice el tenedor debe restituir la cosa a quien tenga el derecho de reclamarla. O sea, lo mismo. Esto es porque todo tenedor en algún momento tiene la obligación de restituir el objeto, ¿sí? Si es un locatario, será cuando el contrato llegue a su término. Si es un comodatario, puede ser comodato a plazo o no. Si es a plazo, también será cuando el plazo llegue a su término. Igual que el locatario en este aspecto. Si no tiene plazo, será en cualquier momento que lo requiera, que lo pida el poseedor. Si fuese un depositario quien ejerce la tenencia, bueno, también será en cualquier momento que venga el poseedor a buscar el objeto. Así que esta es el tercer efecto, que es una obligación, ¿sí? Y nótese que en el texto se dice que el poseedor y el tenedor debe restituir la cosa aunque no se haya contraído obligación al efecto, porque aquí se consagra el caso de el que encuentra un objeto, del hallador. El que lo encuentra un objeto que es de otra persona no contrajo él mediante un contrato ninguna obligación con el propietario. ¿Qué obligación va a haber contratado si otra persona perdió su objeto y uno lo encontró? Pero también tiene el deber inherente a la tenencia, en este caso, de restituirlo. Y se ha indicado acá junto, porque generalmente el reembolso se pide en el mismo momento en el cual se cumple con la obligación de restituir. No necesariamente,
También puede exigirse el reembolso mientras la tenencia está en curso, pero en líneas generales, la posibilidad de exigir el reembolso por los gastos de conservación, por los gastos de mantenimiento indicados en el artículo 1938, suele en la práctica exigirse al momento de restituir. Entonces, se refiere el artículo 1938 al reembolso por las mejoras, es decir, se prevé en esta norma qué solución debe darse al caso en el cual el tenedor gastó plata de su bolsillo, de su propio peculio, para las mejoras en el objeto que es de otra persona, del poseedor. Se trata de analizar si tiene o no tiene derecho a exigir el reembolso de esos gastos. Y para su análisis debe tenerse en cuenta que las mejoras son 4. El artículo 1934 las indica en 4 incisos, a partir del inciso C, que se llaman mejoras de mero mantenimiento, mejoras necesarias, mejoras útiles y mejoras suntuarias, o de lujo o recreo. Entonces, recuérdese que las dos primeras, la mejora de mero mantenimiento y las mejoras necesarias, técnicamente no son mejoras, sino que son gastos de conservación. Los gastos menores se llaman mejoras de mero mantenimiento y los gastos mayores se llaman mejoras necesarias, pero siempre tendientes a conservar el objeto. Y luego las dos últimas, las que llaman mejoras útiles y mejoras suntuarias, esas sí mejoran en el sentido de permitir un aprovechamiento más cómodo, más rentable del objeto. Y las que permiten un aprovechamiento más cómodo, más rentable para cualquier persona se llaman mejoras útiles. Y las que son exclusivamente para quien las hizo, o de lujo, o de mero recreo, como se le suele decir, se llaman mejoras suntuarias o mejoras voluntarias. Entonces son 4, ¿sí? Bueno, aplicado el régimen del reembolso por las mejoras al tenedor, nótese lo que dispone el artículo 1938. Ningún sujeto de la relación de poder, es decir, se aplica tanto al poseedor como al tenedor, puede reclamar indemnización por las mejoras de mero mantenimiento ni por las suntuarias. Pero voy por orden, comienzo con las de mero mantenimiento. Es decir, las mejoras menores tendientes a conservar el objeto no dan derecho al reembolso por parte del tenedor. Luego debe pasarse a las mejoras necesarias, que adelanto dan derecho a exigir el reembolso por el costo, es decir, por lo que gastó el tenedor en realizar esas mejoras. Nótese lo que se dispone en este párrafo. Todo sujeto de una relación de poder, está comprendido el tenedor, entonces, puede reclamar el costo de las mejoras necesarias. Entonces puede exigirle al poseedor que le reembolse el dinero que gastó para esas mejoras necesarias, que repito, son los gastos mayores, pero siempre dentro de los que se requieren para la conservación. Paso a la tercera categoría de mejoras y adelanto que tiene derecho al reembolso del costo o el mayor valor adquirido por el objeto, el monto que resulte menor de estos dos. Nótese el texto, lo que dispone. Puede asimismo reclamar el pago de las mejoras útiles, pero solo hasta el mayor valor adquirido por la cosa. Es decir, el pago de lo que gastó, pero con el límite, por eso se indica, solo hasta el mayor valor adquirido
por el objeto. Y lo pasé por alto, pero la cuarta categoría de mejoras, que son las suntuarias, están consagradas en el primer párrafo, en la primera frase, para ser más preciso, porque no dan lugar a reembolso. Nótese que se dispone que ningún sujeto de la relación de poder puede reclamar indemnización por las mejoras de mero mantenimiento ni por las suntuarias. Entonces, para el análisis completo y ordenado, porque el artículo no lo presenta ordenado, tengas en cuenta lo siguiente. Dejo de compartir la pantalla. Que las mejoras, según dispone el artículo 1934, son 4. Mejoras de mero mantenimiento, necesarias, útiles y suntuarias. Las 2 primeras son gastos de conservación menores y mayores. Las 2 que siguen sí permiten un mejor aprovechamiento, pero para todas las personas o solamente para el que los hizo, o son de lujo o de recreo. Entonces ahí están las 4. Respecto de las primeras, es decir, de mero mantenimiento, el tenedor no tiene derecho a exigir el reembolso. Las pagó y definitivamente debió haberlas pagado conforme el texto legal. Las que siguen, las mejoras útiles, sí dan lugar al reembolso. Es decir, que quien debe solventarlas es el poseedor. Pero si las hace el tenedor, entonces tiene derecho a exigir que le sean reembolsadas. Las mejoras útiles dan lugar al reembolso, pero con un límite, que es el mayor valor adquirido por el objeto. Es decir, da lugar al reembolso, es decir, el costo, igual que en el caso anterior, pero si el costo logró que el incremento total del objeto sea menor que lo gastado, entonces debe estarse a ese monto, es decir, al mayor valor adquirido. Y finalmente, las mejoras suntuarias, es decir, de mero lujo o de mero recreo, no dan lugar al reembolso hacia el tenedor. Entonces, estos son los efectos de la tenencia que se aplica para la tenencia que se llama tenencia ilegítima, porque para el caso en que el tenedor sea legítimo como un locatario, es decir, que es tenedor en virtud de un derecho personal, en otros términos, en virtud de un contrato, bueno, debe estarse en ese caso a lo dispuesto en el contrato. Bueno, espero que les haya sido de utilidad el video. Les doy las gracias por permitirme estar con ustedes y espero verlos pronto. Muchas gracias.